Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios que nos permite iniciar una semana y también la segunda parte de este mes de febrero. Esperamos en Dios que con su ayuda salgamos adelante. Deseo compartirles la reflexión mojarse los pies. ¿Y por qué lleva este título? Porque vamos a leer lo que dice Josué capítulo 3, versículo 14 al 16. Aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se amontonaron. El capítulo 3 de Josué nos habla del paso del Jordán. Y si recordamos, el pueblo que acompañaba a Josué en la aventura de conquistar la tierra prometida, no era el mismo pueblo que tanto había fastidiado a Moisés durante 40 años en el desierto. Este pueblo había sido un pueblo rebelde. Aquella generación era una generación rebelde, dura, que según el mismo testimonio del Señor, era una generación perversa. Era una generación completamente falta de fe. Así lo describe la Biblia en Números 14:35. Sin embargo, este pueblo que está acompañando a Josué en este nuevo episodio es un pueblo nuevo, es un pueblo que había aprendido la disciplina, es una nueva generación. Esta generación había comprendido la importancia de obedecer los mandamientos de Jehová tal y como Él los indica. No obstante, según el relato que leemos, el desafío que el Señor ponía delante de ellos dejaba ver verdaderos elementos de riesgo, como ocurre hasta el día de hoy con cualquier decisión o proyecto de fe. Siempre hay elementos de riesgo. Y para poder alcanzar lo que Dios nos da, tenemos que avanzar a pesar de que las aguas del Jordán sigan corriendo. Ahora, notemos en el capítulo 3 las instrucciones que el Señor le había dado a Josué. Y las instrucciones eran que los sacerdotes tomaran el arca y cruzaran el río. Dice el versículo 13, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Esta era la promesa de Dios, pero la condición es que tenían que meter los pies a las aguas del Jordán. Se les había informado que el río se abriría delante de ellos, permitiendo el paso de todo el pueblo que les acompañaba. Este río no se iba a abrir antes de que pasaran, se iba a ir abriendo conforme avanzaran en las aguas. Los sacerdotes tenían que entrar al agua, tenían que mojarse los pies antes de que ocurriera este milagro prometido. Quisiera que congeláramos la escena en el preciso instante en que las aguas golpean contra los tobillos de los sacerdotes. Quiero que imaginemos esas aguas del Jordán golpeando en los tobillos de los sacerdotes. Y que nos quedáramos con esa escena, cómo esas aguas están corriendo. Queridos hermanos y amigos, si nos quedamos en esa escena es el momento
inmediatamente previo a la intervención de Dios. Esos son los momentos en que más susceptibles somos a abandonar el proyecto que Dios nos ha encomendado. Se trata de ese instante en el tiempo en que nos asaltan las dudas y que el temor se apodera de nuestro corazón. Dios ha prometido abrir las aguas, pero ya estamos en el río y aún no ha acontecido nada. Si seguimos, tendremos que confiar en Dios que Él va a cumplir su promesa. La Biblia dice que cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad que está de Adán y que está al lado de Zaretán. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto seguían avanzando, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Hermanos y amigos, estamos en un tiempo donde Dios nos invita, nos llama a que avancemos, a que caminemos en fe. Dios es un Dios fiel que cumple lo que promete. Pero también Dios pide que confiemos y que, a pesar de que las aguas estén mojando nuestros tobillos, debemos confiar que Dios nos va a llevar al otro lado del Jordán. Podríamos preguntarnos si realmente vamos a seguir adelante o no. Si realmente vamos a cruzar o no. Quiero decirles que Dios es un Dios fiel y verdadero. Y para ver los milagros de Dios tenemos que mojarnos los tobillos, tenemos que mojarnos los pies, tenemos que meter los pies en el agua y Dios hará el resto. Debemos confiar en Dios. Recordemos que de todos los presentes en este episodio del pueblo de Israel, solo Josué y Caleb habían visto alguna vez abrirse las aguas para dar paso al pueblo escogido. Y fue en aquel momento cuando Dios abrió el Mar Rojo. De toda esa generación, solo Josué y Caleb ya habían vivido esa experiencia. Pero toda la generación que estaba presente en este momento no habían vivido esa experiencia. Pero ellos habían aprendido de sus antepasados que cuando uno duda de Dios, que cuando uno no confía en lo que Dios ha dicho que hará, ya sabemos lo que pasa. Esta generación había aprendido que sus antepasados no le creyeron a Dios y por eso murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Esta era una generación nueva y por lo tanto ellos decidieron confiar, decidieron avanzar y cruzar el río cuando las aguas todavía no se detenían. Todos amamos la parte final de esta historia. Nos encanta conocer la parte final de las historias bíblicas. ¿Por qué? Porque ya conocemos el final. Porque ya sabemos que todo el pueblo pasó el río. Pero realmente son pocos que están dispuestos a mojarse los pies, que están dispuestos a jugarse por los proyectos encomendados por el Señor cuando el elemento del riesgo está en su punto más alto. Esta etapa en nuestra vida es la más difícil como cristianos, porque corremos incluso el peligro de quedar en ridículo delante de los demás.
Sin embargo, debemos notar la diferencia que hay entre la vida de un cristiano que camina en fe, que no titubea a la hora de avanzar en aquellas cosas que Dios le ha encomendado y le ha puesto por delante. Dios le había dicho a Josué que ellos tenían que pasar el Jordán y le da las instrucciones. El Señor habla a Josué y le dice que hará grandes cosas en medio del pueblo. Así que Josué se arma de valentía y de fe y no presta atención a las voces atemorizadas que se alzan en su interior. Porque Josué sabía que solo hay una manera de cruzar el Jordán. Es creerle a Dios, confiar en Dios y obedecer. Querido hermano y amigo, en este tiempo difícil tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios. Caminar con prudencia, con sabiduría, pero no en incredulidad. Dios hará grandes cosas con nosotros y entre nosotros. Y Él enviará su ayuda al amanecer o en el anochecer. O como dice la Escritura, al clarear la mañana. No sabemos, pero Él está con su pueblo. Tenemos que avanzar y confiar que Dios está con nosotros. Recordemos, hermanos y amigos, que la firmeza de carácter no significa la ausencia del temor, sino el manejo adecuado del temor. Sabemos que como humanos llegamos a tener algunas dudas o temores que nos asaltan. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo le animo que esta semana usted no titubee en su fe. Siga adelante, siga esforzándose, siga creyéndole a Dios. Mójese los pies, métase al Jordán y avance. Si usted quiere cruzar al otro lado, tiene que avanzar. Y conforme usted vaya pasando, Dios se encargará. Mientras usted y yo vayamos avanzando, Dios se encargará de ir abriendo las aguas. Si algunos quieren pasar el Jordán hasta que las aguas se hayan detenido, entonces se quedarán esperando. Tenemos que seguir avanzando. La iglesia de Cristo tiene que seguir adelante, trabajando, peleando la batalla, porque Dios está con nosotros. Recuerde que Dios le dijo a Josué: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Yo creo con todo mi corazón que esta semana Dios hará maravillas entre nosotros. Pero avancemos con firmeza, con decisión, porque nuestro Señor va delante de nosotros. En esta semana le invito en el nombre de Jesucristo que no se quede atrás. Sigamos adelante y recordemos que Dios está con nosotros y que Él nos ayudará a transitar y a cruzar este Jordán. Y en su nombre veremos grandes maravillas. Deseo que Dios le bendiga abundante y ricamente.